Meditación segunda. De la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil de conocer que el cuerpo. La meditación en que me sumí ayer ha llenado mi espíritu de tantas dudas que difícilmente podré deshacerme de ellas. Y sin embargo, no veo el modo de resolverlas. Como si hubiera caído en un pozo, no hallo terreno firme para ponerlo a planta, y mis esfuerzos por llegar a la superficie son vanos. Haré todo lo que pueda y seguiré el camino en que entré ayer, alejándome de lo que me ofrezca la más pequeña duda, como si fuera completamente falso. Continuaré por ese mismo camino hasta que encuentre algo cierto, o al menos hasta que me convenza de que nada cierto hay en el mundo. Arquímedes, para transportar el globo terrestre de un lugar a otro, no pedía más que un punto firme e inmóvil. Yo tendré derecho a concebir las mayores esperanzas si soy bastante feliz para encontrar una cosa, nada más que una, cierta e indudable. Supongo que todos los objetos que veo son falsos. Me persuado de que nada ha existido de lo que mi memoria, llena de falsedades, me representa. Pienso que carezco de sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son ficciones de mi espíritu. ¿Qué hay, pues, digno de ser considerado como verdadero? Tal vez una sola cosa, que nada cierto hay en el mundo. ¿Hay alguna otra cosa diferente de las que acabo de reputar inciertas, de la cual no pueda caber la menor duda? ¿No hay algún Dios o algún otro poder que haga nacer en mi espíritu estos pensamientos? ¿No es eso necesario porque puedo producirlos yo mismo? Por lo menos, ¿no soy algo? Ya he negado que yo tengo cuerpo y sentidos. Vacilo, no obstante. ¿Qué se sigue de aquí? Dependo del cuerpo y de los sentidos de tal manera que sin ellos no puedo existir. Pero yo me he persuadido de que nada hay en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpo. ¿No me he persuadido también de que yo mismo no existía? Sin duda, yo era, puesto que me he persuadido o he pensado algo. Pero hay un no sé qué muy poderoso y astuto que emplea toda su industria en engañarme siempre. No hay duda de que soy. Si él me engañara y me engañe todo lo que quiera, no podrá hacer que yo no sea en tanto piense ser alguna cosa. De suerte que después de pensar mucho y examinar cuidadosamente todas las cosas, es preciso concluir que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, siempre que la pronuncio o la concibo en mi espíritu. 8. Compare ese discurso del método, cuarta parte. Estoy cierto de que soy, pero no sé con claridad lo que soy. En adelante procuraré no tomar por lo que yo soy alguna otra cosa, y así no desaprovecharé ese conocimiento más cierto y evidente que todos los que antes adquirí. Consideraré de nuevo lo que yo creía ser antes de tener estos pensamientos. De mis antiguas opiniones no quedará en pie más que aquello digno de ser considerado rigurosamente cierto e indudable. ¿Qué es lo que antes yo creía ser? Pensaba que era un hombre. ¿Y qué es un hombre? ¿Diré que es un animal racional? No, por cierto, porque me vería precisado a investigar lo que es animal y lo que es racional. Y de una sola cuestión se formarían otras muchas más difíciles y complicadas. No quiero perder el poco tiempo que me queda en resolver semejantes dificultades. Mejor será que me detenga a examinar los pensamientos que antes nacían en mi espíritu, inspirados por mi misma naturaleza,
cuando me aplicaba a la consideración de mi ser. En primer término, pensaba que yo tenía rostro, manos, brazos, en suma la máquina compuesta de hueso y carne que yo llamaba cuerpo. Pensaba además que me alimentaba, andaba, sentía, pensaba y refería estos actos al alma. Pero yo no me detenía a pensar lo que era el alma, y si alguna vez fijaba ligeramente mi atención en ella, la imaginaba como una cosa sumamente rara y sutil, como un viento, una llama, un aire muy desleído que se extendía hasta por las partes más groseras de mi cuerpo. Ninguna duda tenía acerca de la naturaleza del cuerpo, y si hubiera querido explicarlo según las nociones que entonces formé, hubiera descrito del siguiente modo. Entiendo por cuerpo todo lo que puede ser terminado por la figura, que puede ser comprendido en algún lugar y llenar un espacio de tal manera que cualquier otro cuerpo quede excluido de ese espacio, que puede ser sentido por el tacto, la vista, el oído, el gusto o el olfato, que puede ser movido en diversos sentidos por la impresión que recibe cuando siente el contacto de una cosa extraña. No puede moverse por su propio impulso, como tampoco puede pensar o sentir, porque esto ya no pertenece a la naturaleza del cuerpo. Me extrañaba, por el contrario, que semejantes facultades se encontraran en algunos. Pero yo, ¿qué soy ahora que supongo que hay cierto genio poderoso, maligno y astuto que emplea toda su industria y toda su fuerza en engañarme? Puedo asegurar que poseo la cosa más insignificante de las que he nombrado como pertenecientes al cuerpo, según mis antiguas opiniones. Pienso con atención extraordinaria en todas esas cosas y no encuentro ninguna que se halle en mí. No es necesario que me detenga a enumerarlas. Pasemos a los atributos del alma y veamos si alguno está en mí. Los primeros son moverme y nutrirme, pero no teniendo cuerpo no puedo moverme ni nutrirme. 9. Aristóteles, Psicología. Otro atributo es el de sentir, pero sin cuerpo no se puede sentir. Además, en otro tiempo creí sentir durante el sueño muchas cosas, al despertar reconocía no haber sentido. Otro atributo es el de pensar. Este es el que me pertenece, el que no se separa de mí. Yo soy, yo existo. Pero ¿cuánto tiempo? El tiempo que pienso, porque si yo cesara de pensar, en el mismo momento dejaría de existir. Nada quiero admitir si no es necesariamente verdadero. Hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón, términos que antes me eran desconocidos. Luego soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero, ¿qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré mi imaginación para ver si soy algo más. No soy ese conjunto de miembros llamado cuerpo humano. No soy un aire desleído y penetrante extendido por todos aquellos miembros. No soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de lo que yo pueda imaginarme, porque he supuesto que todo es dudoso. Sin dejar de suponerlo, he hallado que hay algo cierto, que yo soy algo. Es imposible que esas mismas cosas supuestas como no existentes, por serme desconocidas, no sean diferentes de mí.
Nada sé de ellas, y no puedo juzgar lo que no conozco. Solo sé que existo y que quiero saber lo que soy después de haber sabido que soy. Es cierto que el conocimiento de mi ser, considerado de este modo, no depende de las cosas cuya existencia ignoro, y consiguientemente tampoco de las que pueda fingir por la imaginación. Estos términos, fingir e imaginar, me advierten mi error. Fingiría si yo me imaginara hacer algo, puesto que imaginar es contemplar la figura o la imagen de una cosa corporal. Sí, con certeza que soy, pero es posible que todas esas imágenes y en general lo que se refiere a la naturaleza del cuerpo no sean más que sueños o quimeras. Comprendo pues que al decir excitaré mi imaginación para ver lo que soy, he hablado con tan poco fundamento como el que dijera ahora estoy despierto y observo algo real y verdadero, aunque no lo veo con entera precisión. Voy a dormirme otra vez para que mi sueño me lo represente con la mayor claridad y evidencia. Comprendo que lo conocido por la imaginación no pertenece al conocimiento de mí mismo tengo. Desharé mi espíritu de esa manera de concebir a fin de que conozca distintamente su naturaleza. En suma, ¿qué soy? ¿Una cosa que piensa? ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente. 10. Adviértase el amplio sentido que atribuye Descartes al pensar. No es poco si todas esas cosas pertenecen a mi naturaleza. ¿Por qué no han de pertenecer? ¿No soy yo el que ahora duda casi de todo, el que entiende y concibe ciertas cosas, el que asegura y afirma otras como verdaderas, el que niega todas las demás, el que quiere y desea más conocimientos, el que no quiere ser engañado, el que imagina muchas cosas y siente otras como por el intermedio de los órganos del cuerpo? ¿No es esto tan cierto como que yo soy y existo, aun cuando ahora estuviera soñando, o el que me ha dado el ser se sirviera de toda su industria para engañarme? ¿Alguno de esos atributos puede ser distinguido de mi pensamiento o separado de mí? Es tan evidente que soy yo el que duda, el que entiende, el que desea, que nada hay que añadir para explicarlo. Tengo también el poder de imaginar, aunque no sean verdaderas las cosas que imagino. No es menos cierto que en mí reside el poder de imaginar y que forma parte de mi pensamiento. Finalmente, soy el mismo que siento, percibo ciertas cosas como por los órganos de los sentidos. Puesto que veo la luz, oigo el ruido, siento el calor, se me dirá estas apariencias son falsas y que estoy soñando, aunque así sea, siempre es cierto, por lo menos, que me parece ver la luz, oír el ruido y sentir el calor. Esto no puede ser falso, es propiamente lo que en mí se llama sentir, lo cual equivale a pensar. Ya comienzo a comprender lo que soy con un poco más de claridad que antes. No obstante, me parece, y no puedo impedirme el creerlo así, que las cosas corporales, cuyas imágenes se forman por el pensamiento, que caen bajo la acción de los sentidos y que estos mismos examinan, no son conocidos mucho más distintamente que esa parte de mi ser que cae bajo la acción de mi poder imaginativo. Es bien extraño que conozca y comprenda las cosas cuya existencia me parecía dudosa y que no me pertenecen, mejor que aquellas otras de que estaba persuadido y que pertenecen a mi propia naturaleza. Bien veo en qué consiste.
Mi espíritu es un vagabundo que se complace en andar extraviado y que no quiere sufrir que se le retenga en los justos límites de la verdad. Dejémosle una vez siquiera en libertad completa. Permitámosle considerar los objetos que le parece existen en el exterior y luego haremos que se detenga en la consideración de su ser y de las cosas que en él encuentra. De este modo se dejará conducir con mayor facilidad. Veamos ahora las cosas que el vulgo considera más fáciles de conocer y más distintamente conocidas, es decir, los cuerpos que tocamos y contemplamos, pero no los cuerpos en general, porque son de ordinario un poco confusas las nociones generales, si nos refirámonos a un cuerpo en particular. Tomemos por ejemplo este trozo de cera, 11, el ejemplo consabido para ilustrar el concepto de substancia. Hace poco ha sido extraído de la colmena, aún no ha perdido la dulzura de la miel y todavía conserva el olor de las flores. Su color, su figura, su tamaño son aparentes. Es duro, es frío, es manejable. Si dais en él un golpecito se producirá un sonido. Mientras hablo lo aproximo al fuego. Exhala los restos de su dulzura. Su olor se evapora, cambia el color, pierde la figura, el tamaño aumenta, se convierte en líquido, se calienta, no se puede manejar, y si golpeamos en él, ningún sonido se produce. Después de este cambio tan grande, ¿subsiste la misma cera? Hay que contestar afirmativamente, porque nadie es capaz de ponerlo en duda. ¿Qué conocíamos tan distintamente en ese trozo de cera? No puede ser nada de lo que he observado por el intermedio de los sentidos, puesto que todas las cosas que caían bajo el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído se hallan completamente transformadas. Solo la cera subsiste. Tal vez era lo que pienso ahora a saber, que esta cera no existía como yo creí, y lo mismo pasó con su dulzura de miel, con su olor florido, con su blancura, con su figura, con su sonido. Esta cera es un cuerpo que hace unos momentos me parecía sensible bajo unas formas y ahora se me presenta bajo otras completamente distintas. ¿Qué es lo que imagino cuando la concibo de ese modo? Consideremos atentamente el objeto prescindiendo de todo lo que no pertenece a la cera y veamos lo que queda. ¿No queda más que algo extenso, flexible y mudable? ¿Qué es eso de flexible y mudable? Es que imagino que siendo redonda la cera puede hacerse cuadrada y después adoptar una forma triangular. No debe ser eso, puesto que la concibo capaz de recibir infinidad de cambios semejantes. Y como esa infinidad no puede ser abarcada por mi imaginación, esta concepción que he formado de la cera no se realiza por la facultad de imaginar. ¿Y la extensión qué es? ¿No es desconocida también? Porque es mayor cuando la cera se funde, mayor cuando se quema y mayor aún si el calor aumenta. No concebiría clara y verdaderamente lo que es la cera si pensara que este trozo es capaz de recibir más variedad en armonía con una extensión que nunca imaginé. Preciso es convenir en que, por la imaginación, no llegaré a saber lo que es este trozo de cera, y en que sólo mi entendimiento puede comprenderlo. ¿Qué es ese trozo de cera que sólo el entendimiento o el espíritu pueden comprender? Es el mismo que toco, veo, imagino, es el mismo que creí era un principio. En un principio. Observemos
que mi percepción no es una visión, ni un contacto, ni una imaginación, ni lo ha sido nunca, aunque lo pareciera. Es una inspección del espíritu, imperfecta y confusa antes, clara y distinta ahora, porque la atención se ha fijado detenidamente en el objeto y en los elementos de que se compone. Cuán grande es la debilidad de mi espíritu y la inclinación que le lleva al error insensiblemente. Digo esto porque ahora que me limito a pensar sin hablar, las palabras se me aparecen como un obstáculo y casi me he dejado engañar por los términos del lenguaje ordinario. Decimos que vemos la misma cera, y no que juzgamos que es la misma, fundándonos en que son los mismos su color y su figura. De esto estuve a punto de concluir que conocemos la cera por la visión de los ojos y no por la inspección del espíritu. Si miro por una ventana y pasan por la calle algunos hombres, así como no vacilé para decir que veía la cera, tampoco vacilo para decir ahora que veo hombres. ¿Y qué veo desde esta ventana sino sombreros y capas que pueden cubrir máquinas artificiales movidas por un resorte? Pero juzgo que son hombres y comprendo por el poder de juzgar que reside en mi espíritu lo que creía conocer por mis ojos. Un hombre que trata de elevar su conocimiento sobre el nivel vulgar debe avergonzarse de fundar sus dudas en las formas de hablar que el vulgo ha inventado. Yo prefiero pasar adelante y considerar si concebía con más evidencia la perfección lo que era la cera cuando la vi en un principio, y creí conocerla por medio de los sentidos exteriores, o al menos por el sentido común o por la facultad imaginativa, que la concibo ahora después de examinar cuidadosamente lo que es y de qué manera puede ser conocida. Sería ridículo ponerlo en duda. ¿Qué había de distinto en la primera percepción? ¿Qué había que no pudiese caer del mismo modo bajo los sentidos del más insignificante de los animales? Pero cuando distingo la cera de sus formas exteriores y, como si la hubiera quitado sus vestiduras, la considero desnuda. Comprendo que, aun encontrándose en mi juicio algún error, ese modo de concebir las cosas es imposible, sin un espíritu humano. ¿Y qué diré de ese espíritu, es decir, de mí mismo? Porque hasta ahora lo único que admito en mí es el espíritu. Cosa extraña. Yo que concibo este trozo de cera con tanta claridad y distinción, no me conozco a mí mismo, no solo con más verdad y certeza, sino con mucha mayor claridad y distinción. Si juzgo que la cera es o existe porque la veo, más evidente es que yo soy o existo porque yo soy el que la veo. Podemos suponer que lo visto por mí no es la cera, y hasta que carezco de ojos, pero lo que de ninguna manera puedo suponer es que no soy alguna cosa, cuando veo, cuando no distingo, cuando pienso. Por la misma razón, si juzgo que la cera existe porque la toco, también juzgaré que yo existo puesto que la toco. Si juzgo que la cera existe porque mi imaginación u otra causa cualquiera me persuade de ello, concluiré también que existo. Lo que digo de la cera puede aplicarse a todas las cosas que se hallan fuera de mí. Además, si la noción o percepción de la cera me parece más clara y distinta porque la han hecho más manifiesta, no solo la vista o el tacto, sino también otras muchas causas, es natural que yo me conozca ahora con más evidencia, distinción y claridad que antes, puesto que todas las razones que sirven para conocer y concebir la naturaleza de la cera o de cualquier otro cuerpo
prueban mucho. Es natural que yo me conozca ahora con más evidencia, distinción y claridad que antes, puesto que todas las razones que sirven para conocer y concebir la naturaleza de la cera o de cualquier otro cuerpo, prueban mucho mejor la naturaleza de mi espíritu. Y tantas otras cosas se encuentran en el espíritu mismo que pueden contribuir al esclarecimiento de su naturaleza, que las relativas al cuerpo casi no merecen la pena de tenerse en cuenta. Heme aquí en el punto a que quería llegar. Si puedo afirmar con pleno convencimiento que los cuerpos no son conocidos propiamente por los sentidos o por la facultad de imaginar, sino por el entendimiento. Si puedo asegurar que no los conocemos en cuanto los vemos o tocamos, sino cuando el pensamiento los comprende o entiende bien. Veo claramente que nada es tan fácil de conocer como mi espíritu. 12. Formulación clásica del racionalismo. La fuente del saber es la razón, no los sentidos. Mas, para no deshacerme de una opinión considerada por mucho tiempo como cierta, será conveniente que me detenga un poco en este punto, a fin de que mi meditación imprima indeleblemente en mi memoria ese nuevo conocimiento.